La lección de hoy es la número 41 y abarca desde el capítulo 50 de Jeremías hasta el 52. El capítulo 50 al 51 vamos a hablar de la profecía contra Babilonia y en el capítulo 52 vamos a ver la caída de Jerusalén. El capítulo 52 es un resumen de lo que ya hemos visto en capítulos anteriores y termina hablando acerca de el castigo que Jerusalén recibe por su desobediencia. Así que, dicho esto, vamos a ver que vámonos todos al libro de Jeremías, al capítulo 50, y el capítulo 50 y 51, el tema gira, como les decía, alrededor de la profecía para Babilonia. Esta fue la profecía dirigida contra la nación que en aquella época era la nación principal del mundo, una potencia. Fue la primera potencia mundial, aunque también sería destruida. Fue la nación que Dios usó para traer juicio hacia su pueblo rebelde. Y el rey de esta nación de Babilonia lo estudiamos en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor. Así que vamos a ir a leer los primeros 6 versículos para ir desglosando este capítulo 50. Alejandro, por favor, del 1 al 6. Jeremías 50 del 1 al 6. Palabra que habló Yahweh contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho, en Merodach destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, huyeron y se fueron. Cuando estas palabras fueron escritas, parecía como si Israel desaparecería de la faz de la tierra y que Babilonia continuaría como una potencia mundial. Sin embargo, Yahweh, nuestro Dios, dijo Así que es. Babilonia sería destruida. Así es. Esta profecía miraba anticipadamente a los últimos días, cuando Israel se volverá a Dios. Todavía hay parte de esta profecía que está por cumplirse. Dios dijo que él juzgaría a Babilonia, que esta nación sería conquistada por los medo-persas. Y la historia universal así lo afirma. Vamos a ir a ver del versículo 7 al 18 del capítulo 50. Alejandra, por favor, del 7 al 12 del capítulo 50, del versículo 7 al 12. Juanito Muñoz, del 13 al 18. Amén. Ya, buenas noches. Diga Buenas así. noches, Alejandra. Todos los que los hallaban, los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Yahweh, morada de justicia, contra Yahweh, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra, del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Yahweh. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis
destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio la luz. He aquí, será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. Amén. Amén. Juanito Muñoz, por favor. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Juanito. Amén. Debido a la ira de Yahweh no será habitada, sino que toda ella estará desolada, y todo el que pase cerca de Babilonia se asombrará y se hará a causa de todas sus heridas. Pónganse en orden de batalla contra Babilonia. Disparen contra ella todos los que saben tensar el arco. No escatimen las saetas, pues ella ha pecado contra Yahweh. Griten contra ella desde sus alrededores. Se ha rendido su cimiento, se derrumbaron y sus muros han sido derribados. Por cuanto esta es la venganza de Yahweh, tomen venganza de ella. Como ella hizo, así háganle. Destruyan de Babilonia tanto al sembrador como al que toma la hoz en el tiempo de la cosecha. Debido a la espada del opresor, retornará cada cual a su pueblo y escapará cada uno a su tierra. Israel es una oveja descarriada. Lo han desviado los leones. Primero lo devoró el rey de Asiria y este último, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue más cruel que él. Por eso, así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel. Amén. 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 Clarito, ¿ah? Amén. Fue una maniobra inteligente la que llevó a cabo el general Gobrías, que le permitió invadir Babilonia. Pero esta profecía se cumplió como lo había anunciado Yahweh por labios del profeta Jeremías. Y las ruinas de la antigua Babilonia son fieles testigos de que su palabra es fiel y verdadera. Y aquí en estos versículos que vimos desde el 7 al 18, vamos a ver, ya hemos hablado acerca de cómo era Babilonia, cómo era el rey Nabucodonosor. Hemos visto que era un imperio que tomaba cautivo, pero no le quitaba la identidad. Sí, al pueblo judío, a los Exacto. príncipes que se llevaron en cautiverio, sino que los dejaban que adorasen en cierta manera y leyeran la Torá, en fin, mantuvieran sus costumbres y tradiciones. en realidad. Exactamente. Y en el versículo 17, que lo pueden ustedes marcar, lo vamos a resaltar porque aquí habla algo importante que hemos visto en Jeremías, hemos visto en Isaías, lo hemos estudiado dentro de los libros de la Torá, los primeros 3 libros que hemos visto, que es Génesis, Éxodo y Levítico. El 17 dice, rebaño descarriado es Israel. Así es. Leones lo dispersaron. ¿Cuáles son esos leones? 2 imperios, el imperio asirio y el imperio babilónico. Exactamente. Israel era una nación y esa nación estaba compuesta por las 12 tribus de Israel más los extranjeros que habían salido desde que Dios los había sacado desde Egipto con mano poderosa. Y Dios los había hecho una nación bajo el reinado de Saúl, de David Exacto. y Salomón. Pero Dios a los reyes de Israel les había dado normas e instrucciones de cómo debían ellos ser. Y Salomón se olvidó de esas instrucciones. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? Alianzas.
alianzas que le trajeron desgracia a la nación de Israel. Y por la idolatría de Salomón, Dios le quitó el reino, o sea, le quitó totalmente el gobierno de estas 12 tribus. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Ustedes lo pueden leer en Primera de Reyes y ya lo hemos visto en clases anteriores. Lo que el Señor hizo, le dijo: voy a dividir el reino de Israel y Jeroboam, tu siervo, se va a quedar con 10 tribus, las cuales van a ir hacia el norte. Así es. Y en la mano de tu hijo Roboam, a Salomón, le estaba diciendo el profeta, le voy a dejar 2 tribus, que va a ser la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y ellos se van a establecer en el sur. En Jerusalén. En Jerusalén va a ser la capital. Así es. Y Samaria va a ser la capital del reino del norte. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué dice que los leones lo dispersaron? Porque vino el rey de Asiria y tomó cautivas a estas 10 tribus que estaban en el norte, y estas tribus perdieron su identidad, porque la conquista del imperio asirio era borrar la identidad de los pueblos. Ellos comenzaban a mezclar su gente con la gente conquistada y empezaban a enseñarles sus costumbres, sus dioses. Es más o menos lo que nosotros en Chile hoy estamos viviendo. Tenemos muchas naciones en nuestro país, ¿se han dado cuenta? Y de pronto se van perdiendo algunas costumbres, pero vamos adosándonos de otras costumbres, ¿verdad? Especialmente en la delincuencia. Antes aquí en Chile nos secuestraban, hoy secuestran. Hay sicariato. Se da cuenta que la mezcla y las otras culturas van imponiendo, ¿cierto?, cosas negativas, como a veces también, tengo que decirlo, cosas positivas. Exactamente. Pero se mezcla. Y se va perdiendo la identidad. Y se pierde la identidad. Nuestra próxima selección, ¿cierto?, a futuro va a tener bastante gente morena, ¿cierto? Y de hecho ya hay en su, ¿cómo se llama? Lo que nos gusta el fútbol, por ejemplo. Es una aplicación. Dale, mamita. Y como les decía, el gobierno de Asiria, el imperio asirio, cuando hacía conquistar los pueblos, hacían que perdieran total y completamente su identidad. ¿Qué pasó con Babilonia? Babilonia era un imperio que era muy sangriento, no era menor que los asirios. El rey que tenían era un rey orgulloso, era iracundo. Pero ¿qué es lo que pasaba con esta conquista de Babilonia? Esta conquista de Babilonia, ellos permitían que los pueblos mantuvieran sus costumbres, mantuvieran sus dioses, por así decirle, sus raíces. Por lo tanto, podemos ver en el libro de Daniel, si recordamos un poquito lo que estudiamos, cuando Daniel se presenta delante del rey Nabucodonosor para poder interpretar el sueño, le dice: yo no tengo poder alguno para poder interpretar tu sueño. Dame un tiempo para que el Dios al cual yo sirvo, que es el Dios de dioses, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Él me revele el sueño que a ti te entregó. Y Nabucodonosor pudo comprobar que Dios era un Dios fiel y verdadero. Y Dios le dio a Daniel el sueño y la interpretación de ese sueño que había tenido Nabucodonosor. Entonces, luego de esto, Nabucodonosor, luego de varios eventos que sucedieron, cuando Daniel es tirado al foso de los leones y sale de ahí con vida, dicen: ¿saben qué?
manden un edicto a todas las naciones y digan que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Y hay una oración maravillosa que ustedes encuentran ahí en el libro de Daniel acerca de las obras grandes y poderosas de nuestro Dios. Sí, vemos en ese escrito que realiza Nabucodonosor cómo él llega a convertirse y llega a amar al Dios de Israel, a Yahweh, este temible, ¿cierto? Que estamos viendo aquí en Jeremías, este sangriento hombre. En el libro de Daniel, en más detalle, vemos cómo sufre una transformación y termina siendo un siervo de Yahweh. Aleluya. Dios cambia Así corazones. es. Amén. A veces nosotros miramos a las personas y decimos, que si este nunca va a cambiar, no, si este es terrible. Pero cuando Dios se acerca a nosotros y Él nos impacta con su amor, hasta el hombre o la mujer más terrible para nosotros, entre comillas, Dios cambia su corazón de piedra en un corazón de carne. ¿O no lo hizo con nosotros? Con cada uno de nosotros el Señor cambió nuestro corazón. Sigamos leyendo. Abby, por favor, del versículo 19 al 25, Dati del 26 al 31 y Patricio del 32 al 37. Vamos a leer desde los versículos 19 al 37. Abby, del 19 Jeremías al 25. 50. Sí, mi amor. Del 19 al 25 dice: Amén. Traeré a Israel de regreso a su hogar, a su propia tierra, para comer en los campos de Carmelo y Basán, y para quedar saciado una vez más en la zona montañosa de Efraín y Galad. En esos días, dice el Señor, no se encontrará pecado en Israel ni en Judá, porque perdonaré al remanente que yo guardé. Mis guerreros suban contra la tierra de Merataim y contra la gente de Pecod. Persíganlos, mátenlos y destruyanlos por completo como les he ordenado, dice el Señor. Que en la tierra se escuche el grito de guerra, un clamor de gran destrucción. Babilonia, el martillo más poderoso de toda la tierra, queda roto y hecho pedazos. Babilonia queda desolada entre las naciones. Escucha, Babilonia, porque te tendí una trampa. Estás atrapada porque luchaste contra el Señor. El Señor abrió su arsenal y sacó armas para desahogar su furor. El terror que caiga sobre los babilonios será la obra del Señor soberano de los ejércitos celestiales. Gracias, hija. Del 26 al 31, Dati, por favor. Amén. Sí, vengan contra ella desde tierras lejanas y abran sus graneros. Aplasten sus muros y sus casas y conviértanlos en montones de escombros. Destrúyanla por completo y no dejen nada. Maten incluso sus becerros. Para ellos también será terrible. Masácrelos a todos, pues ha llegado el día del juicio de Babilonia. Escuchen a la gente que escapó de Babilonia, mientras cuentan en Jerusalén cómo Yahweh nuestro Dios se vengó de los que destruyeron su templo. Manden llamar a los arqueros para que vengan a Babilonia. Rodeen la ciudad para que nadie escape. Háganle lo mismo que ella les hizo a otros, porque desafió a Yahweh, el Santo de Israel. Sus jóvenes caerán en las calles y morirán. Todos sus soldados serán matados, dice Yahweh. Mira, pueblo arrogante, yo soy tu enemigo, dice Yahweh, el Señor de los ejércitos celestiales. Ha llegado el día de tu juicio, el día en que te castigaré. Gracias, Dati. Patricio, del 32 al 37, por favor. Del 32 al 37 dice: El soberbio tropezará y caerá, y nadie lo ayudará a levantarse. Incendiaré todas tus ciudades y el fuego consumirá todo alrededor tuyo. El Señor Todopoderoso dice: Tanto el pueblo de Israel como el de Judá están oprimidos. Sus enemigos los tienen prisioneros y no los dejan en libertad. Pero su Redentor es más fuerte. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Él se encargará de defenderlos. Traerá paz al país por terror a los habitantes de Babilonia. El Señor dice: Guerra a Babilonia, charlatanes que enloquezcan. Guerra a sus soldados que tiemblen de terror.
guerra a sus caballos y a sus carros de combate, guerra a sus mercenarios que se devuelvan como mujeres, guerra a sus tesoros que sean saqueados. Wow. El castigo contra Babilonia no era menor. Para Babilonia su destrucción fue repentina y fueron tomados por sorpresa. Eso ustedes los pueden encontrar en Daniel capítulo 5. La noticia de la destrucción de Babilonia sería anunciada en Sión. La culpa de Israel era evidente y su castigo inevitable. Pero el perdón vendría de Yahweh. Mire el versículo 20, cómo Dios nuevamente mostrándonos su misericordia hacia ese remanente de su pueblo. Alejandro. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá, y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Aleluya. Su perdón es absoluto y no hay culpa que sea hallada cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado. Amén. Esta profecía para el pueblo, tanto para nosotros, hoy es una realidad. Amén. Cuando el Señor vino a nuestras vidas y nos confrontó y nos arrepentimos, Él limpió toda nuestra maldad. Amén. Y no hay nada que sea hallado de culpa en nosotros cuando el perdón de Dios viene sobre nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, si el enemigo sigue susurrando al oído de algo que el Señor ya lo perdonó y usted se arrepintió, reprenda esa voz del enemigo y échela fuera en el nombre de Yahshua. Amén. Porque nosotros hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, toda culpa, toda situación anterior a conocer al Señor, el Señor, si nosotros nos arrepentimos de corazón y de verdad, Él nos perdonó. ¿Y en qué se basa el arrepentimiento? En aquello que yo practicaba, hoy ya no lo practico más. Ese es el arrepentimiento. Exactamente. No es de otra manera. No es llanto, no es pena, no. Es lo que yo hacía. Si yo robaba, No robo más. entendí que no correspondía, por lo tanto, no robo más. Aleluya. Vamos a pedirle a Nicolás que por favor pueda leer del versículo 38 al 40 del capítulo 50, que el Ezequiel pueda leer del 41 al 42 y el Israel del 43 al 44. Y termina Alejandro leyendo del 45 al 46. Ok. Para terminar el capítulo 50. Amén. Amén. Así que seguimos la lectura entonces. Nicolás, por favor, del 38 al 40. Amén. Dice el 38. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Muchas Así gracias. es. Ezequiel, versículos 41 y 42. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantan de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos.
se separarán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Gracias. Israel, el 43 y el 44. Ya. Al recibir esta noticia, el rey de Babilonia se sintió desfallecer, se ha apoderado de él la confusión y siente dolor como el de una mujer que da a luz, como león que sale de los matorrales del río Jordán a las verdes praderas, así de rápido ahuyentaré de su país a los de Babilonia, nombre sobre ellos a quien yo elija, porque ¿quién es como yo? ¿Quién puede desafiarme a mí? Amén. Gracias, Israel. Muchas gracias. Es maravilloso el versículo 44 en la versión que lo leíste, porque en la Reina Valera dice, he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Y en la versión que tú lo leíste, habla claramente, o sea, ¿quién es como yo? ¿Quién puede venir y ponerse delante de mí? Y a veces nosotros nos sentimos como desamparados y tenemos a un Dios gigante que no hay nada que se le pueda resistir, que no hay nada que pueda venir en contra de él. Y si nosotros estamos bajo sus alas, estamos seguros, estamos confiados. Y aquí estamos viendo cómo va relatando el castigo que él tiene sobre este pueblo feroz que va a venir violentamente sobre Jerusalén por haber sido desobediente. Y Alejandro, del versículo 45 al 46 para terminar. Por tanto, oíd la determinación que Yahweh ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. 46. El grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Me gustaría solo agregar una cosita, Mita, porque en el 39 y 40 que leyeron, voy a solo el 39. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, está hablando de Babilonia, ¿cierto? Morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, hay documentales acerca de este imperio, el imperio de Babilonia, y les va a dar el lugar, la región donde estaba situado, y ahí les va a demostrar que hoy día, ahora, ese lugar es inhabitable. Nunca más nadie ha construido un imperio en ese lugar. No se puede habitar y se cumple, pero a la perfección lo que aquí declaró Yahweh a través del profeta. Nunca más será poblada ni habitada, ojo, por generaciones y generaciones. Hasta el día de hoy, esa zona nunca más ha sido
fortificado se ha transformado en una ciudad. Y complementando lo que dice Alejandro en el versículo 40, es que es comparada con la destrucción Sí, po. de Sodoma y Gomorra. Lo mismo, po. No es más habitado. Exactamente. Exacto. Total y completa destrucción. Destrucción. Y seguimos con el capítulo 51, Amén. que sigue el juicio en contra de Babilonia. Del versículo 1 al 8, Alejandro. Del 1 al 8, 51. Así ha dicho Yahweh: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Daré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza. No perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, de Yahweh de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. 6. Huid del medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Yahweh, le daré su pago. 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. ¿Hasta el 8? Hasta el 8. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Miren, en estos primeros 8 versículos vamos a hacer el resumen en el versículo 6 al 8, porque continúa hablando acerca del juicio sobre Babilonia. Pero aquí viene una frase que nosotros escuchamos en el estudio de Apocalipsis. Sí. Salid, pueblo mío, de Babilonia. Qué raro. ¿Qué simboliza Babilonia? Exacto. Babilonia simboliza el mundo, simboliza todo lo que es contrario Exacto. a Dios, simboliza idolatría. Exacto. ¿Qué más simboliza? Excesos, vicios, todo lo que va en contra de las instrucciones de Dios. Así Eso es. representa Babilonia. ¿Y qué está diciendo en el versículo 6? Lo mismo que dice en en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y en el versículo 50, también en el versículo 8, vuelve a advertir y dice: huid de medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Y les vuelve a decir el Señor a través de Jeremías en el versículo 6 del 51: huid de medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. ¿Por qué vino este juicio a Babilonia? ¿Por qué este juicio nosotros lo vemos como tan destructor y desolador? En el capítulo 50, en el versículo 31 y 32 está la respuesta. Juanito Muñoz, ¿la puedes leer, por favor? 50, versículos 31 y 32. Amén. He aquí que yo estoy contra ti, oh insolente, declara Yahweh, el Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, el tiempo de tu castigo, y el insolente tropezará y caerá, y no habrá quien lo levante. Prenderé fuego a sus ciudades, el cual consumirá todos sus alrededores. Amén. O sea, el Señor detesta al altivo, al orgulloso, al soberbio,
al que tiene un corazón incircunciso. Recuerden que el corazón incircunciso trae rebeldía, abre las puertas al orgullo, a la altivez, a la soberbia y todo eso, Dios lo detesta. Sigamos leyendo del versículo 9 al 26. Alejandra, ¿con quién más estás ahí para que nos ayuden a leer? ¿La Barbarita? Bien. Ok, listo entonces. Alejandra, del 9 al 15 del capítulo 51, la Barbarita del 16 al 21. Después le vamos a pedir a el Dati que lea del 22 al 26, por favor. Amén. Sigamos la lectura del capítulo 51, del 9 al 15, Alejandra. Ya. Juramos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos, cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Yahweh sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión, obra de Yahweh nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Yahweh en el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Yahweh y venganza de su templo. Levantad bandera sobre los muchos de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque liberó Yahweh y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Dice, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Yahweh de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Amén. Amén. Aleluya. Del 16 al 21, Barbarita, por favor. Cuando él habla, suena una tormenta en el cielo, y todos los rincones de la tierra se levanta neblina. Él es quien envía los rayos con la lluvia y saca el viento de sus bodegas. Todo ser humano es torpe y falto de conocimiento, y se avergüenza del ídolo que fabrica. Es que esas estatuas son un fraude, no tienen vida, no valen nada, son ridículas. Les llegará su hora y serán destruidas. Pero el Dios de Jacob no es como esos ídolos, es el creador de todas las cosas. Amén. Israel es la familia que él eligió para que fuera su pueblo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tú eres mi mazo, mi arma de guerra. Contigo destrozo naciones y destruyo reinos. Contigo destruyo caballos y jinetes, destrozo cocheros y carros de combate. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra esa! No sé si en la versión de la Bárbara es súper clara igual, así como y tajante en algunas palabras, y sin... claro, ese es ridículo, ¿cierto? Es clarito, eso está bien. Marquen el versículo 15, el versículo 16. Si alguno no sabía en relación a lo meteorológico, aquí en el versículo 16 habla acerca de las nubes, de los relámpagos, de la lluvia, el viento. Todo es obra de Él. Dice que Él es quien hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Y está
en cierto modo enrostrándole a Babilonia que su soberbia, su idolatría, el creerse un imperio todopoderoso, indestructible exactamente, iba a ser nada bajo su juicio. Y nos vuelve a recalcar que la destrucción a Babilonia será repentina y tal como está escrito, ocurrió. Y el versículo 19 es una esperanza profetizada que hoy día es una realidad en nuestras vidas. ¿Te puedo pedir un favor, Barbarita? ¿Podrías leerlo ese versículo 19 de nuevo? Que es precioso. Y aquí se dan cuenta que él no viene por una religión en particular, es su pueblo. Dale, por favor, Barbarita. Pero el Dios de Jacob no es como esos ídolos, es el creador de todas las cosas. Israel es la familia que él eligió para que fuera su pueblo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Gracias, Dati, Padre. por favor, del 22 al 26. Amén. Dice, contigo destrozaré a hombres y a mujeres, a ancianos y a niños, a muchachos y a jovencitas. Contigo destrozaré a pastores y rebaños, a campesinos y bueyes, a capitanes y oficiales. Le daré a Babilonia y a sus habitantes el pago que se merecen, por todo el mal que le hizo a mi pueblo en Jerusalén, dice Yahweh. Mira, oh poderosa montaña, destructora de la tierra, yo soy tu enemigo, dice Yahweh. Levantaré mi puño contra ti, para derribarte desde las cumbres. Cuando termine contigo, no será más que un montón de escombros quemados. Para siempre quedarás desolada, aun tus piedras no volverán a usarse para construir. Te aniquilarán por completo, dice Yahweh. Si ustedes pusieron atención, Israel es la niña de los ojos de Yahweh. La niña es una parte de nuestro ojo muy delicada, ¿verdad? Que es protegida. Aquí usted pudo escuchar, ¿cierto? Si bien es cierto, Babilonia fue un instrumento por el cual Yahweh trae juicio sobre Israel por la desobediencia, pero él no deja de acordarse de las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob con referencia a su pueblo. Hay que tener mucho cuidado. Es por eso que en nuestras oraciones debe estar Israel, Jerusalén, Yahweh bendice a Jerusalén, bendice a Israel. Ni se le ocurra hablar más de un judío, por favor. Nada nosotros de antisemita, o sea, ir en contra de los judíos. No puede ser. Un cristiano no puede andar hablando contra los judíos, porque si ellos hoy día no están viendo es porque Yahweh les tiene una venda todavía a ellos. No pudieron darse cuenta cuando Yahshua estuvo aquí en la tierra, y eso nos dio la oportunidad a nosotros de sí creer en él. Pero los ojos del pueblo de los judíos, ¿cierto?, van a ser abiertos, porque Yahweh no ha desechado a su pueblo. Amén. Eso. Amén. Ahí está clarito lo que acabamos de leer. Clarito. ¿Y cuál es la situación nuestra? Es orar. Amén. Para que el Señor Así es. abra los ojos de muchos de muchos judíos. Así es. Para que puedan reconocer a Yahshua, a Jesucristo, a Yahshua como su Salvador. Amén. Vamos a seguir leyendo y le vamos a pedir a la Abigail que lea del versículo 27 al 37, a Nicolás del 38 al 48, a Juanito Muñoz del 49 al 59 y a Patricio del 60 al 64, para terminar este capítulo 51. Abigail, por favor, del 27 al 37. Ya, dice: levanten una bandera de señales a las naciones, hagan sonar el grito de guerra, movilicen a todas contra Babilonia, prepárenlas para luchar contra ella, convoquen a los ejércitos de Ararat, Mini y Askenaz, nombren a un comandante y traigan una multitud de caballos como una nube de langostas.
Levanten contra ella los ejércitos de las naciones, dirigidos por los reyes de Media y por todos sus capitanes y oficiales. La tierra tiembla y se retuerce de dolor por todos los planes del Señor contra Babilonia. No han cambiado. Babilonia quedará desolada, sin ni un solo habitante. Sus guerreros más poderosos ya no luchan más, permanecen en sus cuarteles sin valentía. Se volvieron como mujeres. Los invasores quemaron las casas y derribaron las puertas de la ciudad. Las noticias se transmiten de un mensajero al otro, al paso que los mensajeros se apuran a avisarle al rey que la ciudad ha sido tomada. Se han cortado todas las rutas de fuga, los pantanos están en llamas y el ejército se llenó de pánico. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Babilonia es como el trigo en el campo de trillar, a punto de ser pisoteado. Dentro de poco comenzará la cosecha. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos devoró, nos aplastó y nos dejó sin fuerzas. Nos tragó como un gran monstruo y llenó su barriga con nuestras riquezas. Nos echó de nuestro propio país. Hagan que Babilonia sufra como nos hizo sufrir a nosotros, dice la gente de Sión. Hagan que el pueblo de Babilonia pague por derramar nuestra sangre, dice Jerusalén. Esto dice el Señor a Jerusalén: yo seré tu abogado para defender tu causa y te vengaré. Secaré su río, tal como sus fuentes de agua, y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, frecuentada por chacales, será objeto de horror y menosprecio, un lugar donde no vive nadie. Wow, wow, wow. Así es. Y así Sigamos. hasta el día de hoy. Exactamente. Sigamos la lectura porque es súper clara la palabra. Sigamos leyendo. Del 38 al 48. Dice, todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y se duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Gracias, Así es. Benny. Juanito Muñoz, del 49 al 59. Amén. Amén. Ciertamente por Babilonia caerán los muertos de Israel, tal como los muertos por Babilonia caerán en toda la tierra. Los que han escapado de la espada, váyanse y no se detengan. Recuerden a Yahweh en un lugar distante hasta que Jerusalén venga a su corazón. Entonces dirá la casa de Israel, abro comillas, estamos muy avergonzados porque hemos escuchado la afrenta. La ignominia ha cubierto nuestros rostros porque extranjeros se han introducido al santuario de Yahweh, cierre comillas. Por lo cual, he aquí que vienen días, declara Yahweh, en que castigaré a Babilonia y a sus imágenes talladas, y sus muertos caerán por toda la tierra. Aunque suba Babilonia hasta los cielos, y aunque ponga su fortificación en lo alto, de mi parte vendrán destructores contra ella, declara Yahweh. Clamor de lamento desde Babilonia y gran quebranto desde la tierra de los caldeos, porque Yahweh ha despojado a Babilonia y exterminará de ella al hombre y a la bestia. Su voz
es como gran estruendo de muchas aguas que fluyen. Porque vienen contra Babilonia los destructores, sus valientes serán apresados y sus arcos serán rotos, porque Dios de retribución es Yahweh. Él le retribuirá por completo. Yo, pues, embriagaré a sus príncipes, a sus sabios, a sus nobles, a sus gobernantes y a sus guerreros, y dormirán un sueño eterno y no despertarán, declara el Rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Amén. Así dice Yahweh de los ejércitos. 2 puntos. Los anchos muros de Babilonia serán derribados por completo, y a sus altas puertas se les prenderá fuego. De balde trabajarán las naciones, y los pueblos serán afligidos por el fuego. 59 final, mensaje que mandó el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando fue a Babilonia con Sedequías, rey de Judá, en el 11º año de su reinado. Entre paréntesis, Seraías era jefe del campamento. Amén. Amén. Gracias, Juanito. Patricio, del 60 al 64. Del 60 al 64 dice, Jeremías había escrito en un rollo todo el sufrimiento que caería sobre Babilonia, o sea, todo lo que tenía que ver con ella, y Jeremías le dijo a Seraías, cuando vayas a Babilonia, asegúrate de leerles en voz alta todo este mensaje y diles, Señor, tú has dicho que acabarás con este lugar, hasta tal punto que nadie vivirá más aquí, ni seres humanos ni animales, porque para siempre quedará convertido en un desierto. Y una vez que haya terminado, nada de leerlo el rollo, átale una piedra y lánzalo al río Éufrates. Entonces dirás, así se hundirá Babilonia, y nunca más se levantará de la destrucción que haré caer sobre ella. Aquí terminan las palabras de Jeremías. Amén. Wow. La desolación fue total. Así es. No se habla de ninguna situación posterior, sino que aquí dice que así como se hunde ese rollo en el río Éufrates, así será hundida Babilonia y no volverá a resurgir, porque fue tremendamente destructora con Jerusalén. Y si bien Dios usó a Babilonia para castigar a Jerusalén, Babilonia también había conocido al Dios de Israel. Sí. Y no tuvo temor. Sí, porque ustedes en Daniel, ¿se acuerdan? Vimos que con Nabucodonosor, todo el imperio babilónico tenía que servir a Yahweh. Pero ¿qué pasó? Años más adelante, el hijo de Nabucodonosor se desentendió de Yahweh. Exactamente. Dijo, y subió el orgullo, dijo, no, estoy en el medio imperio, yo soy prácticamente el Dios de este imperio. Y ahí Yahweh trae el juicio sobre Babilonia. Pero mientras Nabucodonosor fue un siervo de Yahweh, gozaba del amor y protección de Yahweh. Exactamente. ¿Es importante educar o no a nuestros hijos? En el temor del Señor. En el temor de Yahweh, sí, pues. Es súper importante. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y le damos gracias al Señor porque ya se nos cumplió el tiempo. Así de rápido pasó la hora. Y pudimos estudiar el 50 y el 51. Pero vamos a terminar acá porque de tarea les voy a dar que ustedes lean el 52, porque es un recordatorio de lo que ya hemos estudiado. Amén, es un resumen. Es un resumen. Así es. Porque según lo que dice la Escritura y lo que dicen también los comentaristas del libro de Jeremías, la Escritura dice que hasta el capítulo 51, hasta ahí, fueron las palabras del Señor a Jeremías. Ese es como el cierre total. Exacto. Del libro. El capítulo 52 es una recopilación, como un resumen
de puntos importantes del libro de Jeremías que lo vimos en otros capítulos anteriores, como el reinado de Sedequías, la caída de Jerusalén, la cautividad de Judá y cómo Joaquín es liberado de Babilonia. Narra el cumplimiento de la profecía que ya había sido proclamada. Así que el capítulo 52 se lo queda a usted como tarea y yo les voy a mandar el resumen de 3 parrafitos que engloba este término del libro de el día viernes que estamos estudiando. Dios mediante nos ayude, la próxima clase vamos a empezar con el libro de Ezequiel. ¡Wow! Con el está el Ezequiel libro por ahí. de Ezequiel. Es de Jeremías, si ustedes lo ojean, viene Lamentaciones. Lamentaciones también es un escrito de Jeremías cuando están tomados cautivos. Así que léalo, analícelo, es un lamento de la situación de Judá por su desobediencia. Y usted puede ver que en realidad el título del libro, Lamentaciones, tiene mucho que ver con el contenido y es cortito, tiene solamente tres capítulos, si no me equivoco. A ver, déjenme ver al tiro. Les digo cuántos capítulos les confirmo. Sí, no, tiene cinco capítulos. Jeremías, pero son bien cortitos. Y la tarea de este libro de Jeremías, de Lamentaciones, va a ser que usted lo lea y me mande 3 o 4 puntitos de lo que a usted le resultó interesante de poder destacar de ese libro. Así. ¿Ya? Yo tengo harta fe en el Padre, pero en ustedes también. Sé que van a ese WhatsApp, no sé, el correo va a llegar ahí. Tengo todo, ¿verdad?